Como indica el título de mi intervención, voy a hablar de continuidades y de cambios en la jurisprudencia española entre los siglos XVIII y XIX, aunque también me voy a referir sobre determinados aspectos en el siglo XX. Pero para ajustarme al tiempo asignado voy a centrarme particularmente en los incendios imprudentes acaecidos en los montes. Hay que tener presente que en los textos de raigambre romana se distinguió entre el delito de incendiarios y los incendios. El delito de incendiarios se identificaba con los que queman, es decir, con el incendio doloso, mientras que bajo la denominación genérica de incendios se agrupaban precisamente no ya los fortuitos, sino fundamentalmente los incendios imprudentes. Y se matiza porque en este caso se cometen encendiendo fuego o haciendo fuego, cometiendo o produciendo un incendio. Esta distinción se recogió en el primer Código Penal español, el de 1822, donde, como está ahí pues resaltado, se distinguía entre aquellos que han puesto fuego, el incendio doloso, de aquellos que han causado un incendio para referirse al incendio imprudente. En el Código Penal de 1848 y más tarde en el de 1870 se sistematizó de otra manera. Bajo el título del incendio y otros estragos, o bien de otros daños, se agruparon los incendios dolosos, incluso en el de 1870, haciendo peculiar mención a la propagación de los incendios cometidos de esta manera. Mientras que todos los demás, los antiguos incendios, se ubicaron bajo el título de la imprudencia. Pero junto a toda esta legislación estrictamente penal, hay que tener presente que existió también una, digamos, extravagante a la específica criminal, donde también se insistía, o bien se pedían en las Cortes, que bueno, se evitaran los incendios o que no se pusieran no se cometieran de incendios dolosos. En todo caso, ya se va identificando, al menos desde el siglo XIV, dónde se realizan estos incendios, fundamentalmente en los pinares y en los encinares, en el monte arbolado, y también se empieza a identificar cuál es la causa, nuevas tierras de labranza, y asimismo quiénes van a ser presumiblemente los culpables de estos incendios. Ya en el siglo XVI, y sin entrar en el interés que tiene la corona sobre los montes arbolados, ya también se incide en que existen grandes montes y se vuelve a identificar como presumibles autores de estos incendios, grandes fuegos, a los ganaderos y a los pastores, pero también a los vecinos de los lugares donde estaban ubicados estos montes. El problema era, como ya se resalta también ahí, era averiguar o identificar quién hizo estos o quién cometió estos incendios, porque se tenía claro ya, no solamente desde el siglo XVI, sino también mucho antes, que quienes cometen estos daños es difícil, sobre todo los dolosos, que puedan ser identificados, y si no son identificados, difícilmente pueden ser castigados. Ya a mediados del siglo XVIII, la Ordenanza de Montes y Plantíos de 1748 vuelve a insistir, o más bien a recoger todo lo que había sido, o todo lo que se había regulado en las ordenanzas municipales, ahora ya con una visión mucho más general hacia toda la monarquía, intentando o incidiendo en que bueno, se realicen estas quemas en los montes, entendiendo por montes, digamos, toda la zona no destinada a labranza o a cultivo, sí, y tampoco identificando el monte como un elemento orográfico, sino más bien, insisto, como aquello que
no es cultivado, ¿no? En todo caso, ya se establecen con carácter general los mismos requisitos que se venían estableciendo en las ordenanzas municipales, fijando los tiempos, la forma de realizar estas quemas para que no se descontrolaran y provocaran estos incendios. Se vuelve a identificar quiénes son los presumibles autores de estos incendios imprudentes y además la causa o la finalidad que andan buscando. En todo caso, se les va a castigar ese daño determinando por razón de los pies de los árboles que han sido quemados y también, como se hacía también antiguamente, acotando las zonas quemadas. Al año siguiente, en la ordenanza de intendentes de 1749, ya se introduce un matiz un poco más interesante. Como vemos al principio, pues se habla de los perjuicios que producen estos incendios a la causa pública, ¿no? Puesto que son muy frecuentes, es muy frecuente que se extiendan a los fondos aledaños y, por tanto, produzcan un mayor mal del pretendido. Además, vuelve a insistir quiénes son presumiblemente esos dueños, los pastores, los agricultores, y lo que se busca es fundamentalmente la reparación del daño y el acotamiento de las zonas quemadas. Ya avanzando al siglo XIX y sin entrar en las primeras disposiciones gaditanas de la Constitución que elaboraron las Cortes Gaditanas, en las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 ya se habla, se ha referido antes a la policía común, pero se habla de todos los montes, tanto los públicos como los privados. Y ya con carácter general, para toda la península, se establece la prohibición de llevar fuego o encender fuego en los montes, fundamentalmente en los montes arbolados, que son los que mayor interés económico tenían. Además, y también recogiendo alguna concreción con respecto a lo que ya preveían las ordenanzas municipales, se obligaba a que todos los que fueran avisados acudieran a apagar los incendios. La famosa Real Orden de 12 de julio de 1858, digamos que vuelve a reunir, a recopilar todas estas disposiciones, muchas de ellas andaban en diferentes textos, y vuelve a insistir en estos requisitos preventivos, realización de las rayas tradicionales, evitar la quema de los rastrojos, salvo que se reúnan ciertos requisitos de alejamiento de las zonas donde se puede propagar, por supuesto la diligencia previa, los requisitos de solicitud de licencia, etcétera, y además vuelve a insistir en que estos terrenos quemados van a quedar acotados. Al mismo tiempo, se exige algo fundamental, que las autoridades inmediatamente determinen las causas y el lugar de inicio del fuego y así también puedan concretar quiénes son los autores. Bien, podía estar refiriendo aquí muchísimas más disposiciones del siglo XIX hasta llegar a la Ley de Incendios Forestales Española del año 1968, pero habitualmente se omite en los trabajos dedicados a los incendios algo que me parece fundamental, porque quien haya manejado documentación judicial de los siglos XVI, XVII, XVIII, del siglo XIX, incluso del siglo XX, verán cómo en muchos de ellos, por no decir la práctica totalidad, se suele aludir en estos incendios imprudentes a la costumbre del lugar, a la costumbre del territorio, de la comarca, etc. Y hay que tener presente que, como digo ahí, la costumbre es sustancialmente experiencia. Y como esa experiencia es una norma previsora de lo que hay que hacer para evitar que una quema produzca al final un incendio descontrolado. Desde el siglo XVI, como ven, son numerosísimas las menciones que se hacen a las costumbres inmemoriales, se respetó la costumbre y el uso desde tiempo inmemorial. En el siglo XVIII se alude a esa práctica estilo de país y reglas conocidas de derecho, que además tenían que saber todos los labradores para realizar estas quemas controladas. A finales del siglo XIX, todavía seguimos viendo cómo los autos judiciales hablan de la costumbre entre los labradores,
o incluso ya en la década de 1960 del siglo XX todavía se alude al uso corriente en la comarca para realizar estas quemas. Así pues, la costumbre delimita fundamentalmente si hay culpa o no hay culpa. Es lo que, bueno, más adelante se referirá como, en el fondo, esa racional cautela que tiene que tener presente todo aquel que va a realizar una quema para evitar que se extienda de forma imprudente la que está realizando. Pero tengamos en cuenta que la diligencia para evitar estos incendios imprudentes es una línea relativamente frágil porque es muy difícil a veces determinar cuándo estamos ante un caso fortuito y cuándo realmente existe culpa. Además, bueno, antes se ha referido, la diligencia del pater familias que se recoge, bueno, no solamente, sobre todo en la literatura jurídica, no es la que nos sirve para las quemas controladas en los montes. ¿Por qué? Porque en este caso hay que atender, como digo, a la costumbre de la tierra, a la costumbre del lugar. Con ello conseguimos que la costumbre no solamente sea considerada como la fuente supletoria de la ley, que lo era, sino también como ese patrón de referencia de la comarca o del lugar y como elemento de previsibilidad, si no se cumple, del daño que se puede provocar. Pero además de la ley y la costumbre, habría que acudir, lógicamente, a la literatura jurídica, puesto que, como se recogió en numerosas obras jurídicas, y señalaba José de Sesé, que es un jurista aragonés del barroco, pues ni eran los juristas los que realmente graduaron la culpa y aquellos que, en el fondo, señalaron que ni todo incendio es punible criminalmente, ni todo incendio debe quedar sin castigo, ¿no? Entonces, en este ámbito es en el que nos movemos. Avanzando ya un poco más hacia el siglo XIX, pues nos vamos a encontrar con una serie de modificación de las concepciones básicas. La postura tradicional era que el incendio era un daño en cosa ajena, y de ahí en ocasiones que algunos establezcan ciertas similitudes como con el hurto, pero a diferencia de este, en el incendio no hay ninguna utilidad, ¿no? También, como vimos a mediados del siglo XVIII, la instrucción de intendentes señalaba que los incendios, especialmente los imprudentes, afectaban también a la causa pública. Filangieri también refería a finales del siglo XVIII la idea de que los incendios afectan a la salud pública, una concepción un poco más amplia que de la que se tenía durante el absolutismo. Más adelante, Carrera también insiste en que los incendios afectan a la potencialidad peligrosa que tiene ese daño. Y si trasladamos todo esto también a la legislación, no solamente la criminal, veremos cómo en el siglo XIX, y especialmente en España, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, se insiste mucho en el interés que tiene la riqueza forestal del país, sobre todo, insisto, del Monte Alto. Además, desde el siglo XIX, aunque ya con los antecedentes del XVIII, se va a intervenir mucho más en el control preventivo, pero también sancionador, de todo lo que afecta a esa riqueza forestal, ¿no? Incluso, aunque con alguna matización, se insiste en algún código, por ejemplo, en el Código Penal de 1928, en esa idea de que produce tanto daño que los incendios en general, son delitos contra la seguridad colectiva. Es algo que no recogieron los códigos anteriores y que tampoco recogieron los códigos posteriores. Así pues, nos vamos moviendo en esa idea de protección de la riqueza forestal y un pequeño matiz, aunque algún colega de historia del derecho aficionado a copiar a otros, a veces no ha sabido bien encajar una serie de conceptos, ¿no?
la idea del medio ambiente es un concepto tan relativamente reciente que es un error historiográfico trasladarlo hacia el pasado. Y de hecho, por ejemplo, el medio ambiente hasta la década de 1970 no empieza a figurar en la jurisprudencia española, especialmente en la de su Tribunal Supremo. Para mí, ¿cuál sería el bien jurídico protegido, ¿no? Pues, bueno, de acuerdo con lo que acabo de señalar, parece que sería la propiedad, ¿no? Pero yo creo que durante la Edad Media, por supuesto la Edad Moderna, siglo XVIII, pero también durante buena parte de la Edad Contemporánea, creo que el bien jurídico protegido era fundamentalmente el modo de vivir en las zonas rurales, tanto el colectivo como el individual. ¿Y por qué? Porque estos incendios afectaban a sus aprovechamientos esenciales y primarios y además alteraban lo que era un equilibrio entre las actividades. La forestal por un lado y la ganadera y la agrícola por otro. ¿Cómo se producen o por qué se producen estos incendios? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en las prácticas agropecuarias el fuego también es un elemento fundamental y, bueno, ese elemento lleva un riesgo. Por eso el Código Penal de 1822 ya señalaba que, bueno, había que determinar el tiempo y circunstancias para evitar la propagación. Pero es que en las zonas rurales el fuego, insisto, es un fuego roturador donde permite alterar diferentes actividades, tanto de agrícolas como ganaderas, ¿no? Es muy habitual también encontrar en las referencias normativas a que este fuego está vinculado también con la finalidad de abono de la tierra, ¿no? O bien que se provocaban algunos incendios para conseguir con posterioridad pasto para el ganado. Esto se recogía en las ordenanzas municipales, pero a partir del siglo XIX estas disposiciones sobre todo ya tienen un carácter mucho más general, más unitario, ya no permiten esa distinción o las matizaciones entre determinadas comarcas o territorios, aunque siempre veremos una serie de causas muy habituales, ¿no? En primer lugar, como ya he indicado, pues las rozas, estivadas, etcétera, las roturaciones anuales para ampliar las tierras cultivables o, en su caso, el pasto. En los procesos criminales suele aparecer siempre también una serie de labores propias que se realizan en el monte, aquellos que dedican su actividad diaria a estar en el monte, como pastores, etcétera, que buscan quitarse del frío, realizar comida, que es algo como veremos a continuación, que se produce desde la antigüedad hasta el siglo XX. Bueno, los dolosos por enemistad, odio, los problemas o conflictos entre arrendatarios y propietarios, entre los funcionarios en el siglo XIX y las expectativas que tenían los vecinos. Desde la segunda mitad del siglo XIX también empezamos a ver una serie de incendios imprudentes provocados por los medios de transporte, lógicamente por el ferrocarril. Bueno, desde 1865 bueno, hay una sentencia muy curiosa, antes de que se implantara en España la casación criminal, en la que bueno, se desprendió una chispa de una locomotora, prendió fuego, pero al final no fue sancionado el maquinista porque se entendió que, a pesar de que ese fuego se sabía que procedía de la locomotora, el maquinista había llevado a cabo toda la diligencia posible para que esto no ocurriera. Y también un supuesto que parece muy habitual, pero que ya desde finales del siglo XIX lo empezamos a observar, y es que el fumar, tirar el cigarro, encender el cigarro, etcétera, es algo habitual como causa de estos incendios imprudentes, tanto desde finales del siglo XIX como, por supuesto, en el siglo XX.
Una de las cuestiones más interesantes para determinar cuál era la mejor vía judicial para encauzar las responsabilidades derivadas de estos incendios era ver por qué vía se optaba, ¿no? Secularmente se optó por la vía criminal, dejando apartada la vía civil para otros asuntos, pues los que hubiera entre el propietario y los, como decía, los arrendatarios, para otros derivados, por ejemplo, en el siglo XIX de la desamortización, pero en cualquiera de estas vías lo que se busca es la reparación del daño. Y luego en el siglo XIX también son numerosísimas los conflictos entre la justicia y las autoridades gubernativas en cuanto al conocimiento y sanción de los incendios provocados en las zonas rurales, ¿no? ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos para elaborar una amplia doctrina en materia de incendios, desde el punto de vista jurisprudencial, especialmente los incendios de montes? En primer lugar, el escaso número de incendios que llegaron a ser conocidos por los tribunales, ¿no?, para exigir las responsabilidades criminales. Las primeras estadísticas de la Administración de Justicia desde finales del siglo XVIII en adelante no discriminan entre unos u otros incendios, pero será sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y especialmente a partir del último cuarto cuando sí tengamos estadísticas bastante, bueno, con matices hoy día, ¿no?, pero entonces bastante avanzadas para determinar las causas, motivos, extensión, etcétera, de este tipo de incendios. A ello colaboraron, por supuesto, la creación de los organismos administrativos. Bueno, siempre es habitual citar la Dirección General de Montes del Ministerio de la Gobernación y dentro de esa intervención administrativa también separar el régimen administrativo de los montes, de gestión de los montes, de lo que sería todo lo relacionado con la seguridad de los mismos. En los procesos criminales habitualmente se va a hacer referencia a las circunstancias en las que se desarrollan estos incendios. En la Edad Moderna prima sobre todo la visión fundamentalmente subjetiva, el viento impetuoso, bueno, en Galicia el nordés, el viento sur, etc. Ya más cercano a nosotros, sin abandonar esa valoración subjetiva, ya los avances tecnológicos permiten determinar incluso la velocidad del viento o las rachas que aparecían de vez en cuando, aunque no las conociera el que provocó el incendio. En cuanto a las zonas o el lugar donde se produjo el incendio, pues yo creo que es muy interesante recurrir todavía a principios que se elaboraron durante la Edad Moderna, ¿no? Estos incendios no podían hacerse en modo alguno en lugares inadecuados y peligrosos. Desde luego, se va a aludir, por supuesto, al monte, no solamente la legislación, se alude al monte, pastos, dehesas, sobre todo con ese peligro de propagación. A veces algún abogado, pues, como Nico Hay en 1929, decía la maleza no aparece mencionada en el Código Penal, ¿no? Bueno, lógicamente la Audiencia Territorial y el Tribunal Supremo de España desecharon semejante matización, ¿no? Para indicar también la extensión de la zona quemada, se habla de los días y noches que estuvo ardiendo y, sobre todo, incidiendo mayoritariamente en el interés de las zonas de monte alto, de monte arbolado. Los acusados de haber provocado estos incendios pues van a alegar tradicionalmente los mismos argumentos. Siempre bajo el principio de que la diligencia previa extingue cualquier culpa, ¿no? Así se recogió en el siglo XVIII, pero también, por ejemplo, en una sentencia de las primeras sentencias del Tribunal Supremo de España, en 1881, donde se confirma una sentencia de la Audiencia de Puerto Rico, donde un propietario había, con toda la diligencia y con todos los requisitos normativos, había
realizado una quema, se había extendido, pero bueno, se entendió que había sido un caso fortuito. Insisto siempre, esa diligencia previa, que sean personas conscientes, reflexivas, la que se puede exigir. Van a tratar sus abogados, lógicamente, de romper o de quebrar el elemento relacional, indicando que no se sabe el causante, ni el modo, ni la forma, ni el medio por el que pudo extenderse. El argumento que siempre aparece en estos incendios imprudentes también es que acudió inmediatamente a apagarlo, a extinguirlo, a matarlo, que es la expresión que se utiliza en el siglo XVIII, y así vemos sentencias de diferentes siglos, ¿no? Incluso hizo tal esfuerzo que abandonó a los nietos y llegando a quemarse o producirse heridas en la extinción. En el siglo XX ya hay una discusión que no he visto con anterioridad y que me parece interesante en cuanto a si esta participación en la extinción del incendio del que ha sido causante debía de valorarse o no como arrepentimiento espontáneo. En 1958, el Tribunal Supremo, siendo ponente Quintano Ripollès, rechazó esta idea, entendía que no cabían los delitos imprudentes, pero en 1964 se admitió. Y se admitió para diferenciar a aquel que ha causado imprudentemente el incendio y permanece impasible de aquel que, habiendo causado el incendio, participa activamente. Bueno, otros argumentos que aparecen es siempre que respetó la costumbre del lugar, que pidió y obtuvo la licencia, etcétera, para decir que lo que se había ocurrido era un caso fortuito. En cualquier caso, el principal problema que nos encontramos es que en la mayor parte, aproximadamente el 90% de los supuestos, desconocemos la autoría de los incendios. Y si desconocemos las causas y, desde luego, la autoría de estos incendios, no se pueden castigar, ¿no? Bien, es cierto que hay variantes que ha estudiado el profesor Manuel Ibaldés entre finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, bueno, pues se pueden ir conociendo, pero como ven, es algo que habitualmente nos impide en este tipo de incendios ubicar la autoría concreta, aunque los imprudentes, pues como se realizaban mayoritariamente de día, es más fácil localizarlos, ¿no? De ahí que se presume, y si se presume es que no se conoce, que la mayoría son intencionados, ciertamente, pero no sabemos exactamente hasta en qué grado. Es habitual que se achaque a los que son vecinos de la zona donde ha ocurrido el incendio, agricultores, ganaderos, etcétera. Ya avanzando el XIX y sobre todo el siglo XX, a trabajadores de empresas que explotan industrialmente el monte, por supuesto a los conductores de los ferrocarriles, y luego ya a partir de aproximadamente la década de 1920 empezamos a ver cómo se achaca la autoría a personas que disfrutan, tienen su recreo, ¿sí? Disfrutan del monte y bueno, realizan algunas actividades y por desconocimiento, por confianza, al final provocan un incendio absolutamente descontrolado. Para determinar las pruebas de la autoría y sobre todo en los procesos criminales, se acudía a una serie de, sobre todo en el siglo, durante toda la Edad Moderna y en el siglo XVIII, a una serie de pruebas privilegiadas. Privilegiadas porque eran endebles. Habitualmente se acude, pues, como les indicó ahí, a presunciones, indicios, conjeturas, sospechas, ¿no? De quién puede ser el autor. A quien se presumía como autor, pues va a alegar que él realizó todo conforme a la costumbre, a los requisitos establecidos en el lugar, a las ordenanzas, había obtenido la licencia, incluso que otros habían realizado las mismas quemas en la misma época, etcétera, ¿no? Mientras que la parte acusadora siempre va a incidir en que presumiblemente estos indicios recaen sobre determinados individuos. También es interesante la determinación del lugar, que bueno,
ya desde finales del siglo XIX se va a recoger, pero no es algo nuevo, ¿eh? Ya en el famoso tratado sobre el incendio de Lubler o bueno, cualquier obra de criminalistas de los siglos XVI, XVII o XVIII va a insistir en que se acuda bien a identificar los vestigios del incendio para poder determinar la autoría o al menos desde dónde se produjo, ¿no? Y también, como les he indicado antes, tenemos la ventaja de que la mayoría de los incendios imprudentes se realizan de día. En cuanto a la responsabilidad que se busca mayoritariamente es la reparación del daño, un daño que se calcula sobre, digamos, lo que se ha perdido del monte, de bosque, para que nos entendamos, de árboles, de pies de árbol, pero no se valora, aunque se mencionaba en algunos textos, la caza, la miel, etcétera, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? No he visto durante la Edad Moderna, desde luego en el siglo XVIII, imponer penas corporales por estos incendios imprudentes, y en la Edad Contemporánea excepcionalmente he encontrado una donde se puso un presidio correccional por una imprudencia realmente temeraria, ¿no? En todo caso, sí se buscaba la reparación del daño y, como ya entran desde finales del siglo XIX las relaciones laborales y las empresas constituidas para explotar industrialmente el monte, pues ya el daño provocado por alguna de estas personas que trabajan en el monte también va a conllevar la responsabilidad civil subsidiaria. Bueno, estoy terminando. De toda esta acumulación de jurisprudencia, yendo un poco más allá, algunos datos, lo que sí vemos es que en esta evolución se comprueba fácilmente también la pérdida de la población rural y, por tanto, de actividades que venían tradicionalmente generando estos incendios imprudentes, aunque también, por otra parte, pues este desplazamiento hacia las zonas urbanas supone que se acumula muchísimo combustible o materia combustible en las fincas, puesto que no se limpia, en ocasiones porque los mismos herederos no conocen las tierras que les pertenecen. En cuanto a los medios de transporte, ya no solamente fue el ferrocarril, sino también hay alguna sentencia, hay un caso en 1900, creo recordar que 44, cerca de Pamplona, donde pues un problema con un vehículo, con un coche, y bueno, se trató de reparar. Al final aquello, bueno, provocó un pequeño incendio en una lata. La lata la tiró uno de los que iba en el coche a un monte y al final ardieron bastantes hectáreas en las cercanías de Pamplona, ¿no? Bueno, ya encontramos algunas cuestiones más. Desde luego el aprovechamiento industrial, porque caleseras, resineros, etcétera, los carboneos tradicionales se venían realizando en el monte. Y todo esto con una idea que me parece importante. Se está enseñando, y bien, en educación medioambiental, pero se ha perdido bastante del conocimiento de lo que eran las prácticas, de esa costumbre de las zonas rurales que preveía o establecía las medidas para evitar los incendios imprudentes. Y además, algo que se puede apreciar a lo largo de toda la historia, ¿no? Se valoran, insisto, pues no sé, los 40.000 árboles que se han perdido en Galicia en un incendio a finales del siglo XVIII, etcétera. Pero no se valora todo el daño que supone a los lugares donde se han producido estos incendios, con independencia de que luego muchos vecinos aprovecharán también de la leña quemada. Bueno, para concluir ya, tienen aquí delante una comparación entre el fuero juzgo y dos sentencias del siglo XX para que vean que, bueno, lo que ya se estableció, las previsiones del derecho romano, luego recogidas por el derecho visigodo y también en la época medieval, bueno, esa prohibición de hacer fuego en el campo para comer o para calentarse, pues a la altura todavía de mediados del siglo XX en España todavía esto se venía produciendo, ¿no? Aquel pastor que para poder comer realiza un pequeño fuego allí en el monte, y este fuego al final pues, se desata y provoca un incendio bastante importante. O el de 1950, que es el que tienen
a su derecha, donde se llegan a quemar 16 hectáreas, pero en total eran 3.000 pinos maderables, otros 4.000 pinagates, además del monte bajo, etcétera, que no fue, desde luego, el más grande, ¿no? Así que, como ven, prácticas desde la época romana hasta el siglo XX que provocaban estos incendios imprudentes en las zonas de monte. Bueno, concluyo ya reiterando de nuevo mi agradecimiento a todas las instituciones que patrocinan este seminario y en particular al profesor Loris Denardi, que generosamente me invitó a participar en este prestigioso seminario. Muchas gracias.